¿La sientes? Esta visión del cielo que ha comenzado a manifestarse. No es casualidad que estés aquí ahora mismo. Lo que vendrá pronto para los escogidos ya comenzó a revelarse en el mundo espiritual, pero pocos tienen ojos para verlo, tan pocos que podrían contarse con los dedos de una mano. El aire se siente distinto estos días, como si el velo entre lo visible y lo invisible se hubiera adelgazado tanto que casi puedes tocarlo con la punta de tus dedos. Esa sensación en tu pecho al despertar, ese peso inexplicable que no es físico, pero se siente como si cargaras el mundo entero sobre tus hombros. Hay una razón por la que tu espíritu está inquieto, por la que despiertas a las 3 de la madrugada sin explicación, por la que sientes que las palabras ya no son suficientes para expresar lo que se agita dentro de ti como un mar embravecido. ¿Tú también estás escuchando ese silencio? Porque yo no sé si es de Dios o de su ausencia momentánea preparando algo mayor. Un silencio tan denso que casi puedes cortarlo con un cuchillo. Un silencio que habla más que 1000 sermones. Esta visión celestial llegó como un relámpago en noche serena, sin aviso, sin preparación, y lo que mostró sobre los próximos días para los escogidos cambió todo lo que creía saber sobre este tiempo, todo lo que pensaba entender sobre el propósito de este dolor colectivo que muchos están experimentando. Los patrones están ahí, visibles para quien sabe mirar. Las señales están escritas no solo en el cielo, sino en los ritmos de tu propia vida, en esas casualidades que ya no pueden explicarse como meras coincidencias. En esos encuentros que parecen orquestados por una mano invisible, el cielo se abrió como un pergamino antiguo, no con truenos ni con ángeles de alas resplandecientes, no. Se abrió en el silencio de una oración interrumpida cuando las palabras ya no alcanzaban y solo quedaba el gemido interior. Ese lugar sagrado donde el lenguaje humano se queda corto y comienza el vocabulario del alma. Vi un árbol partido por la mitad, una mitad seca, otra rebosante de vida, y entre ambas partes un espacio vacío donde algo nuevo comenzaba a brotar, algo que no era ni muerte ni vida, sino transformación pura, como si el vacío mismo tuviera su propia sustancia, como si la ausencia fuera tan real y tangible como la presencia. Las raíces de este árbol se extendían más allá de lo visible, adentrándose en una tierra que parecía alimentada por aguas celestiales, aguas que no se ven pero nutren, que no se tocan pero transforman todo lo que alcanzan. Y mientras contemplaba este árbol, un susurro atravesó mi alma. Los escogidos no son los que nunca caen, sino los que aprenden a levantarse en un mundo que prefiere mantenerlos de rodillas. Este susurro no era un sonido audible, sino una certeza que se instaló en mi ser como quien encuentra una pieza faltante en un rompecabezas que llevaba años incompleto. El viento movía las hojas de la parte viva del árbol, y cada movimiento parecía contar una historia diferente. Historias de personas comunes que, sin saberlo, están siendo preparadas para un tiempo extraordinario. Personas como tú que sienten ese llamado inexplicable hacia algo que es más grande que sus circunstancias actuales. Si estas palabras remueven algo dentro de ti, si sientes ese fuego interior que confirma esta verdad, escribe ahora mismo: creo en lo que aún no veo. No es una frase vacía, es una declaración profética sobre tu propia vida. Es un ancla lanzada hacia el futuro que el cielo ya conoce. Hay un síntoma que está recorriendo la vida de muchos elegidos en este tiempo. No es físico, aunque se manifiesta en el cuerpo. No es mental, aunque nubla los pensamientos. Es más profundo, más nuclear, como una alteración en la frecuencia misma del alma. Es una inquietud del alma, un desajuste entre lo que eres y lo que haces, entre lo que
Sabes en el espíritu y lo que vives en la carne, como si habitaras dos realidades paralelas que ya no pueden sostenerse separadas por más tiempo. ¿Lo has sentido? Ese vacío que no se llena con nada externo, esa sensación de estar caminando en círculos mientras algo dentro de ti sabe perfectamente cuál es la dirección correcta. Ese cansancio que no se quita con dormir, ese hambre que no se satisface con comer, es como tener sed frente a un río, pero no poder beber, como si algo invisible te retuviera justo antes de la plenitud que tanto anhelas. Como estar a centímetros de tu destino, pero separado por un cristal que no puedes ver ni romper con tus propias fuerzas. Este síntoma no es una enfermedad, es un despertar, la señal de que has sido marcado para lo que viene. Una iniciación silenciosa, un proceso de separación entre lo que eres verdaderamente y lo que el mundo cree que eres. Muchos lo confunden con depresión, otros con ansiedad, algunos incluso con falta de fe, pero es exactamente lo contrario. Es un exceso de realidad espiritual, tratando de manifestarse en un contenedor humano, que está siendo expandido para recibirla. Es como si tu alma hubiera sido tocada por un fuego frío que no consume, pero transforma, que no destruye, pero redefine completamente cada fibra de tu ser. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Pero lo que pocos comprenden es que este cielo nuevo no siempre llega con fanfarrias y celebraciones. A veces llega como un ladrón en la noche, silencioso, inesperado, transformándolo todo sin que nadie lo note. Como una semilla que germina bajo tierra mucho antes de que cualquier evidencia sea visible en la superficie. Imagina un amanecer tan gradual que nadie puede señalar el momento exacto en que la noche se convirtió en día. Así es como está llegando esta nueva era para los escogidos, en el intersticio entre lo que fue y lo que será, en ese espacio sagrado donde el tiempo parece suspendido, no con señales extraordinarias que todos pueden ver, sino con susurros íntimos que solo pueden escuchar aquellos cuyos oídos han sido abiertos en el silencio de su desierto personal. Aquellos que han aprendido a distinguir la voz de lo eterno en medio del ruido de lo temporal. Este cielo nuevo y esta tierra nueva no son solo un destino futuro. Son una realidad que ya ha comenzado a infiltrarse en el presente como gotas de lluvia que preceden a la tormenta. Cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, cada vez que eliges el amor sobre el miedo, cada vez que eliges permanecer cuando todo te invita a huir, estás participando en la manifestación de esta nueva realidad. La palabra habla de cómo lo primero ha pasado, y ese pasar no es siempre dramático. A veces ocurre en el silencio de una rendición, en la quietud de un corazón que finalmente comprende que debe morir a algo para que lo nuevo pueda nacer. Este mensaje no vino solo con palabras, vino con una llave que no abre puertas físicas, sino portales en el espíritu, umbrales que conectan tu realidad actual con el propósito por el que fuiste creado. Hemos dejado esa llave en un libro espiritual, disponible en el comentario fijado. No es un libro cualquiera. Es un vaso que contiene agua viva para un tiempo de sequedad espiritual. Es un mapa para navegar este desierto que precede a tu tierra prometida. Un recurso que no es para todos, solo para los que sienten que esta advertencia es personal, para aquellos cuyo espíritu resuena con estas palabras como un diapasón perfectamente afinado. Para los que pueden discernir que este llamado tiene su nombre escrito en él. Si estás entre ellos, ve al comentario antes que se agoten las últimas unidades, porque hay tiempos señalados en el cielo, momentos estratégicos que no se repetirán, ventanas que se abren brevemente y luego se cierran hasta que llegue el siguiente ciclo divino.
y comenta como afirmación espiritual: Dios me está preparando para lo que viene. No son solo palabras, es una declaración profética sobre tu propia vida, un reconocimiento de que este proceso que estás atravesando no es un accidente, es una preparación meticulosamente diseñada para un propósito mayor que pronto se revelará en toda su plenitud. Lo que está por venir no es lo que muchos esperan, no es prosperidad sin pruebas, no es victoria sin batalla, no es elevación sin primero descender a las profundidades de tu propio ser para rescatar las partes de ti que fueron sepultadas bajo años de conformismo espiritual. Es algo más profundo, más transformador, algo que comenzará desde adentro y se manifestará hacia afuera, como un fuego que comienza con una pequeña brasa y termina consumiendo todo a su paso, como una inundación que comienza con gotas de lluvia antes de convertirse en un torrente imparable. Muchos buscan señales en el cielo, pero pocos miran las señales en su propio corazón. Esa inquietud que no te deja dormir, ese anhelo inexplicable, esa sensación de que algo grande está gestándose en tu vida, aunque externamente todo parezca igual. Como una mujer embarazada que aún no muestra su vientre, pero ya siente la vida creciendo dentro de ella. El aire se siente pesado estos días, ¿verdad? Como si cada respiración contuviera más que solo oxígeno, como si cada inhalación trajera consigo fragmentos de una revelación que tu espíritu reconoce antes que tu mente, como si el mismo aire estuviera cargado de palabras no pronunciadas que solo pueden ser escuchadas por aquellos que han aprendido a prestar atención a lo invisible. Hay días en que sientes que caminas entre dos mundos, que participas de conversaciones vacías mientras tu alma está en otro lugar, que cumples con rutinas que ya no te representan mientras algo dentro de ti clama por una autenticidad más profunda que las circunstancias actuales no pueden contener. Y justo cuando pensabas que entendías el propósito de tu prueba actual, el cielo reveló otra capa, como si estuvieras pelando una cebolla infinita, como si cada nivel de comprensión solo fuera la antesala para una revelación más profunda. Lo que creías que era el final del camino era apenas la entrada al verdadero proceso. Lo que percibías como castigo era en realidad preparación. Lo que interpretabas como abandono divino era en realidad una invitación a un nivel más profundo de intimidad con lo eterno. Hay puertas en el espíritu que solo se abren con llaves forjadas en el fuego del desierto. Hay revelaciones que solo pueden ser recibidas por almas que han sido vaciadas de sí mismas, como vasijas que primero deben ser vaciadas de lo viejo para poder ser llenadas con lo nuevo, como instrumentos que deben ser afinados en la tensión para producir su sonido más puro. ¿Sientes ese vacío ahora? ¿Ese espacio donde antes había certezas y ahora solo hay preguntas? No lo rechaces, no lo llenes con distracciones. Ese vacío es sagrado. Es el espacio que Dios está preparando para lo que viene, como un granjero que primero debe arar la tierra, rompiéndola y exponiéndola al aire, antes de depositar la semilla que producirá la cosecha. La sensación de estar suspendido entre lo que ya no es y lo que aún no ha llegado no es un error en el proceso, es parte esencial de él. Es el crisol donde tu fe está siendo purificada de sus impurezas, donde tu confianza está siendo separada de tus expectativas, donde tu esencia está siendo destilada de tus máscaras. Pero lo que vino después lo cambió todo. En esa visión celestial, vi cómo los que parecían olvidados eran los primeros en ser llamados. Vi cómo los que habían soportado noches interminables sin perder su fe, recibían una luz que otros no podían ni siquiera mirar, como si sus ojos hubieran sido entrenados en la oscuridad para soportar un resplandor que cegaría a cualquier otro.
No eran los más elocuentes, no eran los más visibles, eran los que habían aprendido a permanecer cuando todo indicaba que debían renunciar, los que habían sostenido su alabanza en la boca del horno de fuego, los que habían mantenido intacta su identidad mientras todo a su alrededor intentaba redefinirlos. El peso de lo invisible comenzó a manifestarse como una corona sobre sus cabezas. Una corona que nadie podía ver en lo natural, pero que en el ámbito espiritual brillaba con la intensidad de 1000 soles. No era una corona de oro ni de joyas preciosas. Era una corona tejida con los hilos de sus propias lágrimas, con el oro refinado de sus pruebas superadas. Y entonces comprendí. Lo que viene para los escogidos no es un premio por su fidelidad. Es una responsabilidad por su preparación. No es un galardón, como muchos predican. Es un manto, un llamado a servir desde un lugar de autoridad que solo puede ser ocupado por aquellos que han sido quebrantados lo suficiente como para no abusar de ella. Vi cómo sus manos, esas mismas manos que habían temblado en la prueba, ahora se movían con una precisión sobrenatural. Como si cada movimiento fuera coordinado por una inteligencia superior a la humana. Como si cada gesto tuviera repercusiones en dimensiones que van más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Detente un momento aquí. Respira profundo. Cierra tus ojos. Puedes sentirlo. Ese momento en que el tiempo parece detenerse y algo eterno toca lo temporal. Esa brecha en la rutina, donde lo divino se filtra como rayos de sol entre nubes densas. Ese instante sagrado donde tu espíritu reconoce una verdad antes de que tu mente pueda procesarla. Hay silencios que hablan más fuerte que cualquier tormenta, y en este silencio tu alma ya sabe lo que tu mente aún está procesando. Como cuando escuchas una canción en un idioma que no entiendes, pero de alguna manera su melodía te conmueve hasta las lágrimas. Como cuando entras a un lugar por primera vez, pero sientes que ya has estado allí antes. No es coincidencia que estés escuchando estas palabras. No es casual que tu corazón resuene con esta revelación. Tu espíritu reconoce la verdad como el hierro reconoce al imán, como la aguja de una brújula que siempre sabe dónde está el norte, aunque todo a su alrededor esté en constante movimiento. Hay algo en ti que estaba dormido y ahora comienza a despertar, como un órgano que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías usado. Como un músculo espiritual que ahora comienza a fortalecerse con el ejercicio de esta nueva percepción. Si sientes ese testimonio interior, esa confirmación silenciosa, declara ahora: mi alma reconoce esta verdad. Es más que una afirmación, es un posicionamiento en el espíritu, una alineación con una frecuencia que solo pueden captar aquellos cuyo receptor interior ha sido calibrado por las manos del Maestro. El cielo se volvió a abrir, pero esta vez no fue como un pergamino, fue como un velo rasgado de arriba a abajo. Como cuando se abre una cortina y la luz inunda una habitación que llevaba años en penumbras. Como cuando se rompe una represa y el agua finalmente encuentra su camino natural. Vi aguas que se movían sin que nadie las tocara, aguas que sanaban no por su composición, sino por el momento en que se activaban, como si el tiempo mismo tuviera propiedades curativas cuando se alinea con el propósito divino, como si existieran momentos específicos en que el cielo y la tierra se tocan, creando portales de sanidad que solo pueden ser atravesados por aquellos que han aprendido a discernir estos tiempos señalados. Y entendí que viene un tiempo de sincronización divina, un tiempo donde no bastará con hacer lo correcto, sino hacerlo en el momento exacto que señale el cielo. Como un bailarín que debe moverse no solo con la técnica adecuada, sino también con el ritmo preciso. Como un
músico que no solo debe tocar las notas correctas, sino tocarlas en el momento exacto para que la armonía sea perfecta. Muchos han estado esperando una señal externa, cuando la verdadera señal ha estado creciendo dentro de ellos como una semilla en la oscuridad de la tierra, silenciosa, paciente, transformando su estructura interna mucho antes de que cualquier evidencia sea visible en la superficie. He visto cómo se están activando códigos espirituales en personas comunes, no en los grandes ministerios, no en los lugares de renombre, sino en los hogares sencillos, en los trabajos cotidianos, en las vidas que el mundo considera insignificantes, pero que el cielo ha marcado como estratégicas para este tiempo. El aire parecía normal, pero tu alma ya sabía que algo iba a cambiar. Esa intuición espiritual que muchos llaman coincidencia, pero que los escogidos reconocen como el lenguaje secreto entre el cielo y su espíritu, como esas aves que pueden sentir un terremoto antes de que ocurra, como esos animales que buscan refugio antes de que la tormenta sea visible en el horizonte. La visión se intensificó y vi personas comunes que de pronto comenzaban a brillar. No eran perfectas, estaban llenas de cicatrices, pero esas mismas heridas ahora emitían luz, como si el dolor que habían experimentado se hubiera convertido en la fuente misma de su resplandor, como cristales rotos que al ser atravesados por la luz reflejan colores que un cristal intacto jamás podría producir. Y comprendí que lo que viene no es para los que nunca han sido quebrantados, sino para los que han permitido que su quebrantamiento se convierta en un canal para la gloria. No para los que han vivido una vida sin problemas, sino para los que han aprendido a transformar sus problemas en plataformas. No para los que siempre han tenido todas las respuestas, sino para los que han aprendido a habitar las preguntas con una paz que trasciende el entendimiento. Cuando pensabas que ya habías entendido el propósito de tu dolor, el cielo reveló otra dimensión de tu sanación. No solo serás sanado, serás transformado en un agente de sanidad. No solo serás restaurado, serás convertido en un canal de restauración para otros. Como un hueso que, al ser quebrado y sanar correctamente, se vuelve más fuerte en el lugar exacto donde fue fracturado. Vi cómo estas personas, marcadas por cicatrices visibles e invisibles, comenzaban a moverse como un ejército silencioso. No con la fuerza de las armas, sino con la autoridad de quienes han sido probados y han permanecido fieles. No con la estridencia de las proclamas, sino con la certeza tranquila de quienes conocen su identidad más allá de las circunstancias cambiantes. Lo que parecía el final de tu historia era solo el prólogo de tu verdadero llamado. Esa pérdida que sentiste como una amputación espiritual era en realidad una poda necesaria para que pudieras dar más fruto. Esa crisis que interpretaste como un abandono era en realidad un reposicionamiento estratégico para lo que viene. Vi cómo situaciones imposibles se abrían como el mar rojo, no por la fuerza de quien estaba atrapado, sino por la fidelidad de quien había prometido un camino donde no lo había. Como muros que caen no por los esfuerzos humanos, sino por la resonancia de una alabanza alineada con el tiempo divino. El peso de lo invisible comenzó a sentirse como una mano sobre tu hombro. No para oprimirte, sino para confirmarte que no. Has estado caminando solo, aunque el camino a veces haya parecido interminable, como la presencia silenciosa de un padre que observa a su hijo dar sus primeros pasos, listo para sostenerlo si cae, pero lo suficientemente sabio para permitirle desarrollar su propia fuerza. Y en medio de esa visión, una verdad se hizo evidente. Lo que viene para los escogidos no depende de sus fuerzas,
no depende de sus recursos, depende únicamente de su rendición completa a este llamado que trasciende lo que la mente humana puede comprender. Como un instrumento que no produce música por sí mismo, sino por la habilidad del músico que lo toca. Vi cómo se abría una puerta en el espíritu, una puerta que no podía ser atravesada con credenciales humanas. Una puerta que solo reconocía la firma específica de aquellos que habían sido marcados para este tiempo. Como un escáner de retina espiritual que solo se activa ante los ojos que han sido lavados con lágrimas de rendición genuina. Y más allá de esa puerta, había un nivel de autoridad que este mundo no ha conocido en generaciones. Una autoridad que no se basa en títulos ni posiciones, sino en la semejanza al carácter de Cristo forjada en el horno de la adversidad. Fue entonces cuando la vi, la mujer del umbral. No era una persona específica, era un símbolo viviente, la representación de un alma que ha aprendido a habitar entre dos realidades sin perder su esencia. Una manifestación arquetípica de lo que cada escogido está siendo invitado a convertirse en este tiempo de transición cósmica, con un pie en lo visible y otro en lo invisible, con una mano sosteniendo lo que ya es y otra recibiendo lo que está por venir, como un puente humano entre el cielo y la tierra, como un canal vivo por el que lo eterno puede fluir hacia lo temporal sin perder su potencia. La mujer del umbral no teme al cambio porque ha comprendido que todo umbral es sagrado. Todo espacio intermedio es terreno fértil para la manifestación de lo nuevo. Todo lugar de transición es un punto de poder donde las leyes ordinarias se suspenden brevemente y lo extraordinario puede manifestarse. ¿Puedes verte reflejado en ella? ¿Reconoces en tu vida esos espacios liminales donde ya no eres lo que eras, pero aún no has llegado a ser lo que serás? Esos días en que te sientes suspendido entre dos mundos. Esos momentos en que no perteneces completamente a ningún lugar porque estás en tránsito hacia una nueva identidad. Su mirada no estaba fija ni en el pasado ni en el futuro. Estaba presente. Completamente presente, como quien ha comprendido que el poder no está en lo que fue ni en lo que será, sino en habitar plenamente este momento donde el cielo puede irrumpir en cualquier instante. La mujer del umbral no llegó a ese lugar por casualidad. Llegó después de perderlo todo, después de que sus certezas se desmoronaron como castillos de arena. Después de atravesar un desierto donde cada espejismo de seguridad fue expuesto como la ilusión que siempre fue. Llegó cuando comprendió que entre el ya no y el todavía no existe un espacio sagrado. Un espacio donde el tiempo se pliega y lo eterno toca lo temporal. Un lugar de poder donde las semillas del futuro pueden ser plantadas en el suelo fértil del presente. En sus manos llevaba una llave. No era de oro ni de plata. Parecía hecha de lágrimas cristalizadas. Lágrimas que una vez fueron dolor, pero que el tiempo había transformado en acceso a nuevas dimensiones. Como carbón que bajo la presión adecuada se convierte en diamante. Como arena que, al ser sometida al fuego, se transforma en cristal transparente.